Ahora veremos qué es un trasplante. Un trasplante es un procedimiento quirúrgico en el cual se reemplaza un órgano enfermo por uno sano. Pero, ¿qué es un trasplante renal? Este es un procedimiento médico en el cual un riñón sano de un donante es trasplantado quirúrgicamente a una persona cuyos riñones no funcionan adecuadamente. Para esto tenemos ciertas indicaciones, las cuales son una insuficiencia renal crónica, que esto significa que los riñones de la persona están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud de la persona. Como objetivo quirúrgico tenemos que es reemplazar un riñón afectado patológicamente o dañado, por decirlo más coloquialmente, por un riñón sano y funcional de un donante a el receptor. Esto para restaurar la función renal normal del mismo. Ahora se realizan las pruebas de compatibilidad e inmunología. Estos criterios de compatibilidad entre donante y receptor se deben llevar a cabo una serie de pruebas para poder determinar si existe una compatibilidad para un trasplante renal, ya sea de donador vivo o cadavérico. Esto se necesita una evaluación inmunológica completa. Esto significa el estudio o mapeo del sistema inmune. Debe tener niveles de histocompatibilidad o gemelos homocigóticos que tiene HL idéntico, padres o hermanos u otros o familiares con ADN idénticos, vivos no relacionados, ya que en el caso de don Jorge es un donador cadavérico. Los estudios de histocompatibilidad deben ser una prueba cruzada linfocitaria. Debe de tener anticuerpos del donador específico y una determinación del HLA y subtipos, y con una compatibilidad del grupo mayor ABO, que es el sistema que se usa para agrupar la sangre humana en diferentes tipos. La incisión se hace un dedo por debajo y paralela a la doceava costilla para así llevar la pared abdominal anterior, en un intento de evitar el nervio subcostal. La incisión se curva suavemente hacia abajo sobre la línea media cita. Se realiza la apertura de la fascia lumbodorsal para así exponer la fascia del dedo, la cual posteriormente se incidió, y se realiza la identificación del uretra, la disección de la glándula suprarrenal del polo superior del riñón, manteniendo el plano de disección directamente sobre la cápsula renal. Se realiza la liberación de las incisiones superiores del riñón, vaso, páncreas e hígado, para permitir la retracción segura del riñón. Se realiza la identificación del pedículo renal para su ligadura. Se secciona la arteria y vena renal y sección de la ligadura del uretra, y así poder cerrar los planos. Para la nefrectomía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico parecido a la nefrectomía abierta, pero cambia a partir de la creación de las incisiones. En lugar de una incisión grande como la nefrectomía abierta, esta se realiza varias incisiones pequeñas, generalmente de 0.5 centímetros. En el abdomen, estas incisiones se utilizan para insertar los instrumentos quirúrgicos y una cámara laparoscópica. Después se inserta una cámara laparoscópica a través de una de las incisiones para que el cirujano pueda visualizar con precisión en el monitor de video. A través de las otras incisiones se insertan instrumentos delicados y alargados. Estos instrumentos permiten que el cirujano pueda cortar tejidos, separar el riñón y controlar los vasos sanguíneos y el uréter. El cirujano puede aislar los vasos sanguíneos que lo abastecen y corta el uréter. Luego el riñón se coloca en una bolsa a través del abdomen y se extrae a través de una de las incisiones pequeñas. En el almacenamiento hipodérmico simple son los riñones para el trasplante que pueden almacenarse, utilizando método de preservación en frío. El método más utilizado es el almacenamiento simple en frío, que es el hipotérmico, con el cual el riñón se retira del donador y se irriga de inmediato con solución de preservación fría. Para la mayor parte de los riñones de donadores vivos se puede utilizar una solución extracelular de lactato de riñón, ya que el tiempo total de isquemia en frío es de 1 a 3 horas. O en tiempos mayores se requiere una solución intracelular para prevenir la inflamación celular utilizando soluciones altamente osmóticas. Según esto, la cirugía de banco se puede dividir en donante vivo y donante cadavérico. Para esto, el donante vivo debe tener escaso tejido perirenal. Aparte de esto, debe tener las estructuras vasculares ya identificadas y no lesionadas, y también no pueden estar con ninguna permeabilidad o fuga. Y el donante cadavérico debe tener desconocimiento de elementos uterovasculares y el retiro suficiente del material perineal. Los riñones, regularmente conocidos con el adjetivo REIN o el adjetivo nefro para referirnos a ellos, desde el punto de vista anatómico son órganos que van adosados a la pared posterior del abdomen y siguen el eje del músculo psoas-magnum. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son órganos pares retroperitoneales y que, a pesar de que sean semejantes, su situación tóraco-abdominal, paravertebral y retroperitoneal les confiere relaciones diferentes, tanto como para el riñón izquierdo como para el riñón derecho. A pesar de ello, se puede vivir con un solo riñón, ya que la ausencia de este órgano
es compatible con la vida. Básicamente su función es hacer un ultrafiltrado del plasma y a través de ese ultrafiltrado formar la orina. Es por eso que pertenece al sistema excretor. Sin embargo, él también produce hormonas, pudiéndose considerar un órgano endocrino. Aproximadamente el riñón mide 13 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y en sentido anteroposterior mide de 3 a 4 centímetros. El riñón tiene forma de haba cuyo hilillo está orientado medialmente. Su consistencia es firme y su coloración es rojo-violácea. Se describe en 2 caras, 2 bordes y 2 polos. Cara anterior, cara posterior, borde externo, borde interno y polo superior y polo inferior. Lo más superficial que se encuentra en el riñón es la cápsula renal, que conforma la parte más externa del riñón. La fascia renal o fascia de Gerota envuelve externamente el riñón por fuera de la cápsula renal. Entre la cápsula y la fascia renal existe el denominado espacio perirrenal. El riñón internamente está conformado de externo e interno por la cápsula renal, la cual rodea completamente el órgano. El parénquima renal presenta una zona cortical y una zona medular. La zona cortical, por continuidad, prolonga el tabique renal. La zona medular está conformada de 10 a 12 pirámides renales. Cuando la orina se forma, pasa por la papila renal, se filtra en el área cribosa de la papila y túbulos colectores. Después, la orina pasa por los cálices menores forman los cálices mayores y estos son prolongados a la pelvis renal, la cual está ubicada en el seno renal. Su porción más alta va a medir de 2 a 3 centímetros de alto. El pedículo, el cual contiene la vena renal hacia anterior, pelvis renal hacia posterior a la vena renal y la arteria renal entrelaza sus ramas terminales entre la vena y la pelvis. En una persona de pie se difiere que los riñones disponen un espacio entre L1 y L2. Las relaciones peritoneales del riñón derecho son el hígado y el intestino delgado. El riñón izquierdo se relaciona con el estómago, vaso e intestino delgado. Las relaciones viscerales comprenden un polo superior, que se relaciona con la glándula suprarrenal, y un polo inferior, que se relaciona con los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Existen varias diferencias entre los vasos sanguíneos del riñón derecho y los vasos sanguíneos del riñón izquierdo. Los riñones básicamente reciben sangre de las arterias renales. Estas arterias renales son unas de las ramas viscerales y pares de la aorta abdominal, la cual está ligeramente hacia la izquierda de la línea media. Esto quiere decir que la arteria renal es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. También se relaciona con el músculo psoas mayor. A diferencia de la arteria renal izquierda, la cual tiene un recorrido un poco más particular, ya que esta arteria es mucho más corta y nace a unos centímetros más alta que la arteria renal derecha. Las ramas de la arteria renal proveen un flujo sanguíneo renal de 1100 milímetros por minuto, lo cual corresponde al 22% del gasto cardíaco total. Hola, hoy te voy a hablar de las fisiopatologías que pueden llevar a un trasplante renal. Son aquellas que pueden provocar una condición llamada insuficiencia renal crónica terminal. Esto significa que los riñones han perdido permanentemente su capacidad de funcionar adecuadamente y el paciente necesita una forma de tratamiento de reemplazo renal, que puede ser o diálisis o un trasplante renal. Las principales causas de insuficiencia renal crónica terminal son la enfermedad renal poliquística. Es una enfermedad hereditaria que causa la formación de quistes en los riñones. Los quistes son sacos no cancerosos llenos de líquido acuoso que se desarrollan en el tejido renal sano, que varían en tamaño y número. A medida que los quistes crecen, pueden dañar el tejido, deformándolo y provocar insuficiencia renal. Por lo general no causa problemas de función hasta la cuarta o quinta década de la vida. A medida que la enfermedad avanza, los quistes pueden crecer y causar los siguientes problemas: fatiga, presión arterial alta, dolor en el costado, cálculos renales, infección en el tracto urinario, sangre en la orina e insuficiencia renal. Además, las mutaciones genéticas pueden tener efectos en otros órganos además de los riñones, como el sistema biliar, los conductos pancreáticos, hígado y el intestino. Hola, buenos días. ¿Tú eres de familiar de don Jorge, sí? Yo soy la doctora Catalina, yo soy la que estaba a cargo de don Jorge esos días. Y sé que has estado muy preocupada por él. Por eso me gustaría que más tarde pasaras a mi consultorio para así poder mostrarte unos documentos y pues que tú me firmes el consentimiento de estos.
Ahora iniciaremos con la parte del receptor. Se va a realizar una incisión vertical inguinal, horizontal supra-extraperitoneal. Posteriormente se ligan los vasos epigástricos con CA2 precortado. Se usa un separador para exponer la cavidad abdominal y se diseca con pinza de ángulo recto, disección vascular y tijera. La arteria y la vena ilíaca externa, con la pinza de Potts, se amplía y la enetomía, que luego se sutura con polipropileno 5 ceros, aguja de medio círculo de 17 milímetros. El riñón se saca del platón y se mantiene frío. Se irriga con soluciones parenizadas por la vena con anticoagulante, 1 centímetro cúbico por 500 centímetros cúbicos de solución salina durante y después de la venetomía. Se usa solución salina tibia, que se hace la anastomosis arterial, y se realiza con mango de bisturí número 11 y pinza de Potts para repercutir el riñón, que se quitan los clamps que anteriormente estaban ocluyendo la arteria, y los ureteres liberados se liberan orina de estos. Eso significa que la unión está correcta. Se cierra la vejiga en 2 planos, con Bicril 2 ceros, y se realiza la anastomosis, y no se deja hundir, para que posteriormente se cierre el paciente por plato. Complicaciones transoperatorias. Estas se pueden dividir en: primero, urológicas. Fístula urinaria. En caso de ser una fístula uretral, se emplea el uso de catéteres WJ uretrales. Aneurisma. Resección del aneurisma. Se realiza una anastomosis directa y reparación con parche Dacron. Fugas urinarias. Se refuerza una anastomosis con técnica de Lynch-Bergwijn en la vejiga en el receptor. Segundo, vasculares. Trombosis arterial y venosa. Se realiza un corte sobre el coágulo de sangre, se abre el vaso sanguíneo y se retira el coágulo. Estenosis de la arteria renal. Se realiza una revisión quirúrgica de la anastomosis. Por otro lado, se ensancha la arteria renal y se coloca un dispositivo de stand entre el vaso sanguíneo. Por otro lado, se puede manejar por medio de un bypass, realizar un injerto de vaso sanguíneo para construir un nuevo conducto para la sangre de los riñones. Tercero, heridas quirúrgicas. Dehiscencia. Se realiza filtraciones en cavidad para reforzar una sutura con polipropileno 3 ceros agujada por 3/8 de círculo portal reverso cortante 24 milímetros. Nervio genitofemoral. Suturar el nervio con nylon 8-0 con aguja usada de medio círculo y longitud de 9 milímetros. Hemorragia. Se suturan los vasos con polipropileno 3 ceros con aguja punta usada de medio círculo de 26 milímetros. También se puede controlar con sutura suave y gasas de celulosa. Además, se puede tener una reserva de unidad de sangre como manera preventiva. Lesión de vejiga. Suturar con ácido poliglicólico 3 ceras punta usada de medio círculo de 26 milímetros. Lesión del riñón del donante. Se maneja como ruptura espontánea generando puntos de sutura con polioxanona 5-0 con aguja usada de medio círculo de 17 milímetros y con su debida malla sobre el parénquima. Cuarto, pararrenales. Hematoma. Si es pequeño se realiza un manejo conservador y en caso de un hematoma grande se realiza un drenaje de la hemorragia con una sonda flexible. Quinto, parenquimatosas. Rotura renal. Se puede realizar una nefrectomía con ayuda de puntos en el parénquima. Otro método es el uso de grasa, pegamento de fibrina o espuma de colágeno. Suturas que utilizaremos son polipropileno. Esta es una sutura monofilamento no absorbible sintético 5 ceros o 6 ceros con aguja usada de 15 milímetros o 13 milímetros. Se usa para que la vena renal donante pueda anastomosarse de forma terminolateral a la vena ilíaca externa. Polioxanona. Esta es una sutura absorbible sintética monofilamento 5 ceros, aguja usada 17 milímetros. Esta sirve para aproximar la mucosa uretral y vesical. SEA. Esta es una sutura natural no absorbible multifilamento trenzada 4 ceros sin aguja de 10 por 75 centímetros. Esta sirve para ligar las ramas de los grandes vasos. Ácido poliglicólico multifilamento sintética absorbible 3 ceros con aguja usada de 26 milímetros. Se utiliza para la cistorrafia. Ácido poliglicólico multifilamento sintética absorbible 4 ceros con aguja usada de 16 milímetros para el reimplante uretral. Catgut cromado. Esta es una sutura absorbible natural monofilamento de 3 ceros o 2 ceros con aguja usada de 26 milímetros. Esta sirve para la cistorrafia. Y nylon monofilamento no absorbible sintético 8 ceros o 9 ceros con aguja usada de 9 milímetros. Sirve para la tenorrafia en el nervio genitofemoral. Ahora veremos los principales medicamentos usados intraoperatorio. Primero veremos la albúmina. Originalmente la albúmina es una proteína generada por el hígado. Ahora, para que se suministra durante el procedimiento quirúrgico, esta ayuda a estabilizar el volumen
de sangre y es el transportador de hormonas, enzimas, medicamentos y toxinas. Se utiliza casi siempre en sangrados activos durante el procedimiento quirúrgico. Su presentación es de 25% y su dosis es de 0,5 gramos por kilogramos por dosis, administrado en 30 minutos, máximo en 60 minutos, dependiendo de los factores que vea el anestesiólogo. La furosemida es un fármaco diurético. Este ayuda o es casi siempre utilizado para ayudar con la reducción de la presión arterial, ya que reduce la absorción de electrolitos en los riñones y esto aumenta la eliminación de orina. Su dosis es de 10 miligramos por mililitro en solución salina de 100 cc. Las ampollas casi siempre vienen de 20 miligramos en 2 mililitros. Ahora veremos el mannitol. Este es un diurético osmótico. Actúa expandiendo el líquido extracelular y el volumen de plasma. Esto aumenta el flujo sanguíneo al riñón y se utiliza siempre después de la revascularización. Casi siempre es una dosis de 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo. Ahora hablaremos de uno de los medicamentos más importantes en los procedimientos de trasplante y este es el custodiol. Este permite o proporciona una hipotermia necesaria al órgano a trasplantar. Previene el edema celular y evita lesiones bioquímicas. Esto ya que no tiene adenosina, que es uno de los precursores de los procesos bioquímicos de los órganos. Es utilizado para la protección de órganos durante las intervenciones en campo libre de sangre y para la conservación de los mismos. Se debe poner esta solución en un recipiente con el órgano dentro. Ahora veremos la heparina. Esta es un medicamento que presenta una acción antitrombótica y anticoagulante. Esto ya que inhibe el efecto de antitrombina número 3. Se utiliza antes, durante y después del procedimiento quirúrgico para evitar el rechazo del órgano. Recomendaciones que debe tener en cuenta el instrumentador quirúrgico son: el instrumentador quirúrgico debe estar bien capacitado y tener un profundo conocimiento de la cirugía de trasplante renal, incluyendo la anatomía del riñón y los procedimientos específicos involucrados. Verificar que el instrumental quirúrgico esté completo antes, durante y después de la cirugía en óptimas condiciones y corroborando su esterilidad. Verificar que el quirófano se encuentre limpio, de igual forma que todo el personal tenga gorro, tapabocas correctamente colocados, puesto que con esto se evita la propagación de infecciones. Cumplir adecuadamente la técnica de lavado, secado y la colocación de guantes en método cerrado para evitar una contaminación cruzada. Preparar las mesas de mayo de reserva conteniendo instrumental para cirugía vascular y ordenar el paquete quirúrgico. Proveer instrumental para el implante renal y uretral. Realizar cuenta del material textil inicial. Mantenerse alerta a cambios en el proceso hemodinámico del paciente. Coordinar con personal de enfermería la preparación de vasija con solución salina congelada con técnica estéril para la cirugía de preparación del riñón. Proporcionar vasija para recibir riñón y verificación de hemostasia. Realizar conteo del material textil y agujas cortopulsantes antes del cierre de la herida. El trasplante renal. El trasplante podrás aprender. Es un tema fácil, tú verás que hay donante vivo y fallecido también. Te vamos a enseñar a acomodar al paciente de cúbito dorsal, asepsia y antisepsia, que lo quirúrgico comenzará. El paciente se vestirá, el bolsillo no olvidarás. Si atención a la profe le pones, sabrás que tendrá. Pues vamos por la incisión, aquí empieza la verdadera acción. Con mango 4, hoja 20 empezará la operación. Con monopolar abrimos el tejido celular, músculos y fascias también para llegar a cavidad. El ureter se ligará. Polipropileno 5 ceros para efectuar la sección de la arteria renal y tijeras postusarás. Esperanza en el quirófano, un trasplante renal, un regalo que enriquece, el donante generoso eres impar. El receptor con un deseo de sanar, manos hábiles efectuarán. Por lo nuevo que renace, esta danza médica la esperanza abrazará. Ahora el traslado de recepción de riñón se efectuará en técnica fría y en voz estéril él estará, pues el órgano se enfría para mantener su correcta fisiología y que empiece la parte divertida. De manera sencilla te lo voy a enseñar. El receptor una incisión en técnica Gibson tendrá. Sobre el hielo el riñón reposará y quedaremos listos para anastomosar. Pues lo último, el uréter se conectará y con eso por terminada la cirugía se dará.